Saludos y muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy vamos a compartir un tema con el pastor y es sobre los tiempos del fin y el arrebatamiento de la iglesia, donde vamos a tocar textos bíblicos, pasajes bíblicos, donde Dios nos habla de su palabra. Así que le damos la cordial bienvenida a nuestro pastor Oscar Feldman. Pastor, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Dios me lo bendiga. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto de saludarte y vamos a reeditar un poco el programa del martes pasado, que tuvimos inconvenientes técnicos, y así que para todos los que nos pudieron escuchar, vamos a tratar nuevamente el mismo tema, que es dentro de los tiempos finales tenemos que hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia, que es un tema muy escabroso, muy puntilloso, pero que tenemos abundancia de texto en la Biblia que respalda. He escuchado a tanta gente decir que la Biblia no respalda tal cosa. Y wow, hay tantos textos en la Biblia que respaldan este evento tan trascendental, tan especial para la iglesia. Y hay partes en la Biblia en que dice claramente, porque tenemos que entender que la Biblia fue una revelación progresiva de la palabra y la voluntad de Dios. Pero aún desde Génesis en adelante estuvo encriptado el Mesías y el arrebatamiento de la iglesia. Desde Génesis hacia adelante estuvo encriptado el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, en una de las enseñanzas del arrebatamiento de la iglesia es en Génesis capítulo 5, se nos habla de Enoc y dice que Enoc tenía una relación muy íntima con Dios, dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó porque caminó Enoc con Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando ya a partir de aquí la palabra del Señor? Y es que una de las cosas que la iglesia tiene que tener en cuenta, que para ser parte de este evento, del evento más importante después de la muerte y resurrección de Jesucristo, el evento más importante para la iglesia después, y recalco, porque algunos toman el nacimiento de Cristo como el evento trascendental. No, el evento trascendental no es el nacimiento de Cristo, sino es su muerte y su resurrección. Él pudo haber nacido, pero si no hubiera voluntariamente aceptado la muerte, tampoco hubiera resucitado. Y hubiera sido sin trascendencia su nacimiento. O sea, vuelvo y digo, lo trascendental es la muerte y la resurrección de Cristo que estamos pronto a recordar. Y que además de esto, el otro evento fundamental es el arrebatamiento de la iglesia. Y para ser parte de ese arrebatamiento, pero yo voy a tal o cual iglesia. Yo quiero decirte que bien haces en ir a una iglesia, pero que eso no te da el derecho a ser parte en ese viaje tan especial, en ese evento tan especial que es el arrebatamiento de la iglesia, sino que para ser parte de ese evento, para tener derecho a formar parte de ese evento, es caminar con Dios como caminó Enoc. Esto no se trata de iglesia, no se trata de cantar 4 coros, de decir 2 aleluya y 4 gloria a Dios. No, se trata de vivir una vida en obediencia. Y el mismo Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para ser parte de nosotros como iglesia de este evento que está a punto de ocurrir y que también es un fin de temporada. Con el arrebatamiento de la iglesia también termina el tiempo de los gentiles, termina el tiempo de la gracia, porque a partir de aquí la salvación ya no va a ser gratis, porque hasta ahora la salvación es gratis, si bien es en el nombre de Cristo, a través de Jesucristo, porque nadie puede ser salvo por su fuerza, por
por sus bienhechuras, por su buena voluntad, sino la salvación siempre es a través de Cristo, pero después del arrebatamiento de la iglesia, todo aquel que quiera ser salvo va a tener que pagar un precio. Y Apocalipsis es muy claro. Todo aquel que va a tener que pagar un precio. ¿Por qué digo va a tener que pagar un precio? Porque durante el Apocalipsis, durante lo que la Biblia llama la tribulación y la gran tribulación, es que se va a imponer. Y quiero decirte, el sistema político ya está preparado. La marca de la bestia. Y dice la Biblia que el que se deja poner la marca de la bestia ya no puede ser salvo. No hay forma de arrepentirse a partir de que te pusiste la marca, ya no puedes ser salvo. Y la única forma de ser salvo en la tribulación, la gran tribulación, es renunciando y ser capaz de morir por fe en Jesucristo. Y literalmente, o vas a morir de hambre, de frío, de enfermedad, porque no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder comprar gasolina, no vas a poder comprar comida, no vas a poder ser atendido en un centro médico, no vas a poder comprar medicamentos, no vas a poder subir a un autobús, a un micro, a un taxi, no vas a poder, no tienes vida social, y eso ya está preparado el sistema. Y de eso se trata el ID digital, la identificación biométrica y lo que es la moneda digital, la CBDC, que en Europa ya está preparado para que en el 2027 a más tardar comience a entrar en vigor. Primero va a ser voluntario, pero va a llegar un momento en que va a ser obligatorio. Cuando llegue el tiempo de ser obligatorio, la iglesia no puede quedar más en la tierra. La iglesia será arrebatada por el Señor. Ok, pastor. Veo que son muchos sucesos los que van a valga la redundancia, a suceder. Pero Es que está aconteciendo una concatenación de eventos. Y van todos encadenados unos a otros. Nada de lo que está pasando es al azar. pastor, y bíblicamente, ¿cómo podemos saber si estamos en esos últimos tiempos? Bueno, hay muchas formas de poder interpretar los últimos tiempos. Hay señales. Jesús dio tres señales básicas. Una es que la higuera, que es Israel, volvería a su tierra después de estar 2000 años muerto. ¿Sí? Y que Israel resucitaría espiritualmente. Como nos dice también en Oseas, capítulo 5, versículo 1 y 6, versículos 1 y 2. Además de eso, también dijo Jesús que este evento va a ocurrir dentro de la generación de Israel que vuelva a la tierra prometida. Israel hace casi 80 años volvió a ocupar la tierra prometida. Y una generación dura 80 o 90 años. Estamos dentro de los tiempos que Dios estableció. También Dios nos da la pauta en la vida de Moisés, que Moisés vivió en 3 etapas de 40 años. Y si nosotros, estos 40 años de Moisés, sus primeros 40 años, fíjense qué exacto fue estos 40 años de Moisés. Moisés, los primeros 40 años vivió en el palacio, en Egipto. Sus segundos 40 años, porque de los 40 hasta los 80, él estuvo en el desierto, que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro. A los 80 años él tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo en la zarza ardiente y tiene su llamado mesiánico, su llamado a rescatar a la nación de Israel de Egipto. Y desde esos 80 años hasta los 120, también son 40 años más, él está con el pueblo que rescató de Egipto hasta que llegan al borde de la tierra prometida, de donde Moisés es llevado a la presencia de Dios. Así que la vida de Moisés fue 40, 40 y 40.
Si eso nosotros lo medimos por jubileos, ¿sí? 40 jubileos hacen 2000 años. Otros 40 jubileos hacen 2000 años. Otros 40 jubileos hacen 2000 años. El primer periodo, los primeros 2000 años van desde Adán hasta Abraham. Los segundos 2000 años van desde Abraham hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Y los próximos 2000 años van desde la muerte y resurrección de Jesucristo hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuándo murió Jesucristo? Bueno, murió entre el año 27 y 33. No hay un año exacto, pero ese es el cálculo que, que Jesús murió en el año 27 de nuestra era hasta el año 34, se puede decir. Entonces, nosotros estamos a punto de cumplir los 2000 años, que son los 2000 años de la iglesia. Los primeros 2000 años eran desde el diluvio hasta Abraham. Era un tiempo de mucha oscuridad. Los segundos 2000 años fue la organización religiosa y el nacimiento de Israel, que iba a ser la cuna del Mesías. Y después de esto, ¿sí?, es el tiempo de la iglesia, que es lo que estamos viviendo, el periodo de la gracia, el periodo también de los gentiles, donde el Señor se vuelve con salvación, porque al principio la salvación, si bien lo podían disfrutar todos, Israel tenía que predicar al mundo, pero Israel no lo hizo. Pero el tiempo de salvación de Israel, estos segundos 2000 años. Ahora, el tercer milenio es el tiempo de los gentiles, porque el comienzo del tercer milenio, de la tercera etapa, perdón, es justamente comienza, y el tiempo de los gentiles comienza con la muerte física y espiritual de Israel. Israel comienza su agonía con la crucifixión y resurrección de Cristo, y luego nace en Jerusalén la entidad que iba no a reemplazar, sino que iba a ser la que tomaba la posta como reloj profético de Dios, que es la iglesia. La iglesia no reemplaza a Israel porque Israel vuelve a resurgir después que la iglesia se va. Y hay un pasaje bíblico muy interesante en Levítico 23 que habla de las fiestas de Yahweh o las fiestas de Jehová que le mandó a celebrar a Israel. Impresionante la exactitud de esta fiesta. Solamente las voy a mencionar porque es profético. Y un día vamos a estudiar esta fiesta, Miguel, porque vas a ver que Cristo nació en una, Cristo murió en una, que es Pascua. ¿Sí? La primera es el Shabbat o el reposo. Cristo es nuestro reposo. La segunda es Pesach o Pascua, la muerte de Cristo. No el cumpleaños, la muerte. Y la tercera fiesta era la fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo. La cuarta fiesta es Pentecostés. ¿Y qué era Pentecostés? Pentecostés era una fiesta que estaba programada que todos los judíos del mundo tenían que venir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado que ese día, el día de Pentecostés, Pentecostés era 50 días después de la resurrección. Jesús se va a los 40 días y 10 días después que él asciende al cielo envía su Espíritu Santo en Pentecostés, y ahí nace la iglesia con Pentecostés. Pero la próxima fiesta que viene, la quinta fiesta, es la fiesta de Yom Teruah, o día de sonar trompetas. Para ser más exacto, día de sonar shofar, o la fiesta de los shofarines. Esta fiesta que, como los judíos, como los israelitas no tenían ni idea de para qué era, pusieron ahora como año nuevo, que es Rosh Hashanah, que ellos celebran el año nuevo cuando Dios claramente dice, y que es en el mes de septiembre-octubre, cuando Dios le dijo claramente en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 1 y 2 a Israel,
que el primer día del año, el primer mes del año para Israel iba a ser el mes de Aviv o Nisan, que es justamente entre marzo y abril. Ahora mismo, el 19 de marzo exactamente comenzó el mes de Nisan. Ese es el verdadero año nuevo establecido por Dios. La doctrina, la Mishnah israelita en el siglo II después de Cristo cambia porque nunca supo y lamentablemente parte de la iglesia no sabe qué significa la quinta fiesta, que representa el arrebatamiento de la iglesia, el sonar de trompeta. Y después vamos a estar estudiando que el sonar de trompeta está ligado al arrebatamiento de la iglesia. Porque Dios hará sonar trompeta que no la va a escuchar todo el mundo, van a escuchar aquellos que son llamados a ser levantados a través de esa trompeta, Miguel. Wow, pastor, sabemos de que hasta el momento lo que nos ha compartido es lo que está a punto de suceder, pero mientras que las personas se informan y aprenden de lo que está a punto de suceder, algunos ya lo saben, nosotros estamos aprendiendo, ¿qué debemos hacer antes de que esto suceda? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la humanidad o la sociedad? Mira, yo escucho cada cosa, ¿no? Por ejemplo, muchos siguen algunas doctrinas erróneas, como por ejemplo la doctrina de los adventistas, que ellos enseñan, por ejemplo, que a sus miembros, los miembros de su iglesia, que deben buscar refugio en los lugares donde no haya tecnología, esconderse en los campos, en los montes, para que el anticristo no los encuentre. Es una tontera de un nivel increíble, porque el anticristo, quiero decirle a todos mis hermanos, mis amigos, el anticristo no te va a salir a buscar. Contrario a lo que hemos visto en aquellas películas donde había un soldado buscando grupos cristianos, no te van a salir a buscar, vas a entregarte solo, porque al no poder comprar ni vender, Miguel, porque ¿quién no se va a poner la marca? Los cristianos, lo que crean en Jesucristo. Y por ejemplo, los adventistas no esperan el arrebatamiento, ellos esperan pasar la gran tribulación. La bendición que nosotros, lo que sí creemos en el arrebatamiento, y el apóstol Pablo lo dice claramente en segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, a mí, dice el apóstol Pablo, ya me está esperando la corona que el Señor les va a dar a todos los que esperan su venida, a todos los que esperan el arrebatamiento de la iglesia. Tenemos una corona especial, lo que creemos y los que esperamos el arrebatamiento de la iglesia. O sea, hay un montón, tantas señales que podríamos hablar todo en la noche, pero sí tenemos que ir entendiendo los tiempos finales, los tiempos que se están agotando. Los 2000 años, porque también tenemos que entender que en los 6 días de la creación, que también significa 6000 años, un día es igual a 1000 años para Dios, los 6000 años, desde Adán hasta hoy estamos a punto de cumplir 6000 años. En el año 7000, que es cuando termina la gran tribulación con la segunda venida de Cristo, comienza el 7º milenio, y el 7º milenio ya no van a gobernar los hombres. Comienza el gobierno milenial del Mesías en la tierra, estableciendo su reino en Jerusalén. Ojo, no es la nueva Jerusalén, es la Jerusalén terrenal. El Señor viene con los santos, con sus hijos, con aquellos que han muerto en la gran tribulación, viene a gobernar en la tierra. Pastor, explíquenos esa diferencia entre tribulación y gran tribulación. Bueno, la tribulación ella está dado cuando con el surgimiento del anticristo. La tribulación. La tribulación comienza, es decir, 2 eventos. Uno, la iglesia es ascendida, y eso lo encontramos en el capítulo 4 de Apocalipsis, el capítulo 5, donde la iglesia llega al cielo y ahí ve lo que está pasando en el cielo. Un trono estableciéndose, un juez que se sienta, un libro sellado, que solamente una persona es digna de abrir el libro,
y donde recibe autoridad y herencia, lo cual también se ve en el capítulo 7 de Daniel. Es impresionante porque esto ya Daniel también lo vio, como lo vio el apóstol Juan. Y en ese momento, el único que tiene derecho a abrir los sellos, que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmolado, le dice a alguien, porque dice el apóstol Juan, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Y se acerca uno de los que hablaban con él y le dice, no llores, porque el león de Judá, la raíz de David, es Jesucristo. Él es digno de abrir, el único digno de abrir el libro. Y ese libro tenía 7 sellos. Yo no sé si tú te imaginas que eran los sellos. Los sellos eran, ¿tú sabes cómo se llaman los reyes las cartas que mandaban para que nadie se las lea? No, no lo sé. Estaba envuelto, no te imagines un libro como los nuestros, así, no, los libros que se usaban eran rollos hechos con cuero de oveja, ¿sí? Y entonces ese libro se enrollaba y los 7 sellos era que entre el final de la última hoja donde cerraba el rollo se derretía cera y se sellaba con el anillo real. Entonces esa era la forma de estar seguro que nadie rompía el sello. El que rompía el sello era el que tenía la autoridad para romper el sello y para leer lo que estaba escrito. Entonces, uno cuando, también es importante entender estas cosas para entender lo que está escrito, saber estas cosas, informarse para entender lo que está escrito. Y a partir del capítulo 6 de Apocalipsis podemos ver, luego de que la iglesia es arrebatada y llega al cielo, y es impresionante en el capítulo 4, porque dice, y ahí escuchamos otra vez el llamado del shofar, dice el apóstol Juan, dice, oí yo la primera voz que hablaba conmigo, como trompeta, como shofar, que dice, sube acá. Es el llamado de la iglesia a subir. Dice, y de inmediato estaba yo, dice, y cuando él llega, y me gusta como dice en griego, en español dice, y estaba un trono, estaba uno sentado, ¿no? Y en griego dice, se estaba ubicando un trono y un anciano sentándose. La iglesia llega cuando está por comenzar los juicios. ¿Y dónde se sienta? Y dice en griego claramente, dice al borde del ouranoi, significa al borde de nuestro universo conocido. El uranoi es el universo que va desde las nubes hasta el trono de Dios. Y por eso es que, yo quiero que sepan esto, que hay un telescopio que se llama el Jim West, que dice, bueno, está estudiando el universo, ¿no? El Jim West está buscando el borde del espacio, todavía no llega, porque sabe que en el borde del espacio está el trono de Dios. Eso están buscando. Lo que crean que están buscando nuevas estrellas, no, están buscando, porque la obsesión que tiene este grupo, que invirtió miles de millones de dólares para fabricar el Jim West, lo que está buscando es llegar al trono de Dios. También hay un telescopio que se encuentra en Nevadas, en Estados Unidos, en el estado de Nevada, en una reserva que pertenecía a los apaches, la cual le fue arrebatada. Y este telescopio es uno de los más potentes y querían ese lugar porque es donde el cielo es más limpio, porque también están buscando llegar al borde del universo. ¿Y de quién es este telescopio? Es la Iglesia Católica.
científico existe. Es tremendo. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos saben lo que se viene. Y lo que se están preparando es para ver porque Jesús viene a buscar la iglesia. Y lo que se están preparando es para hacerle guerra a Jesús mientras viene a buscar la iglesia. No saben que van a perder de una manera estrepitosa, pero Satanás siempre quiso hacer oposición. Así Miguel es un montón de cosas para hablar, ¿no? O sea que es importante, es demasiado importante que los cristianos hoy en día, no solamente los cristianos, sino toda la humanidad sepa el por qué es importante saber estos temas con respecto a los últimos tiempos. Porque lo que se viene o lo que se avecina, ningún ser humano en esta tierra se va a salvar. Lo dice claramente Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia y una promesa para la iglesia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Dice. Y donde en español se traduce te guardaré, la palabra en griego es te quitaré del medio, con violencia, te sacaré así de un arrebato, de un arrepaso, o de un arsal en hebreo. Y tú, perdón que no terminé de contestar lo que tú me preguntaste, la diferencia entre tribulación y gran tribulación. Sí, señor. Sí, la tribulación te decía, comienza con ese evento, la iglesia se va, y ahí comienza la tribulación, comienza a partir de las imposiciones legales de este hombre que surge en el primer sello. Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice, un jinete montado en un caballo blanco que tiene un arco, es decir, es un hombre que viene dispuesto a usar armas. Dice, y se le da una corona. Él no tiene derecho de gobierno, pero le van a dar. ¿Quién le va a dar? Y uno puede entender, leyendo más adelante Apocalipsis, quién es el que le da. No es Dios que le da el gobierno, sino que dice que el dragón le entregó toda autoridad y su trono. O sea, que al irse la iglesia de la tierra, también el Espíritu Santo se va con la iglesia. Entonces, todo lo que queda acá está en las manos del dragón, en las manos de Satanás, y lo dice claramente también Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que nosotros somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ahí es el comienzo de la tribulación, y ya comienzan los problemas. A partir de ese momento también comienzan juicios, que son las trompetas y la ira de Dios a caer a través de todo tipo de eventos naturales. Pero la gran tribulación es cuando el anticristo se sienta en el nuevo templo que se va a levantar en Jerusalén. Primero él pone paz entre judíos y musulmanes. Hay un pacto de paz. Le construye el tercer templo. No sé cómo lo hará eso, porque los judíos no pueden construir su tercer templo, porque en el lugar donde debe estar el tercer templo está la mezquita de Al-Aqsa. Y de alguna manera va a haber un acuerdo, va a estar el tercer templo, y cuando ocurra la inauguración y van a empezar los primeros sacrificios para adorar a Dios, el anticristo se va a sentar allí y dice, momentito, me adoran a mí. Y ese es el momento del comienzo de la gran tribulación. La gran tribulación, la tribulación y todos los eventos catastróficos y políticos lo va a vivir toda la humanidad. Pero la gran tribulación es exclusivo para Israel y para aquellos que reciban el testimonio de Jesús en ese tiempo. O sea, pastor, que aquí tenemos tres acontecimientos o tres etapas, que es arrebatamiento, tribulación y gran tribulación. El primer suceso va a ser
el arrebatamiento, porque en Sí. ese entonces la iglesia no va a estar o no tiene que estar en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Es correcto? Es correcto, no, la iglesia no pasa y por más, hay mucho que... acá hay diferentes posiciones doctrinales. Algunos dicen que la iglesia algunos son pretribulacionistas, como yo creo antes de la tribulación la iglesia se va. Otros que es a mediado de la tribulación, es decir, que están esperando conocer al anticristo. La iglesia no va a conocer al anticristo y la Biblia es muy clara con respecto a eso, porque el hombre de pecado no puede surgir, ya está suelto su espíritu, pero todavía hay alguien que lo detiene, dice, y estamos hablando de segunda de Timoteo capítulo 2. Por ahora él no va a surgir porque está el Espíritu de Dios y la iglesia. Y donde surja va a recibir una paliza enorme espiritualmente, porque la iglesia hará. Imagínate, si nosotros como iglesia ya sabemos quién es el anticristo, estaremos en ayuno y oración 24 horas. No va a quedar sostenido, pero por nada no podrá sostener su imperio. Ahora, durante 3 años y medio él comienza con todo su desarrollo. La tribulación dura 7 años, pero dentro de esos 7 años, a los 3 años y medio comienza lo que se denomina la gran tribulación. Pero la gran tribulación es especialmente para Israel. Y comienza cuando él se sienta, y esto lo dice claramente en 2 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 8 en adelante, tanto dice que se sienta en el trono, en la iglesia de Dios, como si fuera Dios mismo. Y ahí, en ese momento es cuando Israel se da cuenta, y ahí se cumple lo que dice también Zacarías, que dice, y llorarán por mí, dice Jesús, como se llora por hijo unigénito, llorarán por mí a quien traspasaron. Pero es tan claro lo que dice Zacarías. Y entonces ahí se dan cuenta los judíos, porque ellos en ese momento lo reciben al anticristo como a su Mesías, porque él los engaña. Por eso también se lo llama como el asirio, el engañador, el mentiroso, el hombre de pecado. Tiene varios nombres y engaña especialmente. Dice la palabra de Dios, Dios le envía un poder engañoso, tiene un poder engañoso, poder de mentir, porque no creyeron a la verdad. No creyeron cuando vino Jesús. Lo crucificaron. No creyeron que era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ellos van a recibir, y Jesús lo profetizó y dijo, yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibiste. Eso, atento. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vine en el nombre de mi Padre y no me recibiste, pero vendrá otro en su propio nombre y a este recibiré. Que claro, ese versículo, ¿dónde lo podemos encontrar, pastor? No me acuerdo bien, no te puedo decir bien ¿Qué exactamente. Es el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, no me acuerdo bien el versículo. Pero sí está en el Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Así que esto es tremendo. Entonces, sí quiero remarcar esto, que la gran tribulación es la gran persecución que se viene para todos los que han creído en Jesucristo de los hijos de Israel. ¿Por qué? Y a los que se han convertido en ese tiempo al Señor Jesús. Pero especialmente es para Israel, porque hasta ahí Israel la llevaba piloteando muy bien esos primeros años. Andaba de novio con el falso Mesías, hasta que de pronto, por eso es que dice también en el capítulo 24 de San Mateo, dice, el que está en la azotea, no baje a buscar su manta. ¿Sí? Dice, hay de las que huyan, porque los que no se arrodillen delante del anticristo para adorarlo como Dios, van a ser torturados y masacrados de una manera tan brutal. Y por eso dice, hay de las que estén encintas en aquellos días, dice, y rogad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo.
es claro cuando dice eso, día de reposo, porque ¿quiénes guardan el día de reposo? Los judíos. Porque no se enteraron todavía de que Cristo, nuestro reposo, ya ha resucitado. Pastor, usted lo explica de una manera tan sencilla, tan clara, porque hoy en día hay tanta confusión, o bueno, hay tantas, se podría decir, religiones que dicen y afirman que ellos son la verdad, porque hay tanta confusión hoy en día en la humanidad con respecto a este tema tan importante como es la venida del Señor y como lo es el Mesías. Porque tiene que ver con el espíritu de engaño, justamente, que acercándose los días finales, se ha multiplicado el espíritu de engaño y la verdad es que han salido a redes sociales gente a decir cosas que tú no sabes quiénes son. No tienen la más mínima autoridad espiritual, no sabe de dónde vienen, cuál es el fondo. Sí, hay dos cosas con lo que se ha bastardeado a la iglesia en este tiempo, es con respecto al arrebatamiento de la iglesia y con respecto al diezmo. Son dos cosas con las que se ha pegado duro y ha tratado de derribar la columna de la fe a través de esto. Una iglesia que no está esperando el arrebatamiento es una iglesia que hace cualquier cosa. Es una iglesia que está en cualquier cosa al no entender los tiempos y las sazones. Y Jesús lo dijo claramente en el capítulo 24, y uno lee desde el 30 en adelante, el versículo 30 en adelante dice, ustedes miran el tiempo y dice va a llover, y miran las hojas y dice va a florecer, dice, saben distinguir, dice, el clima, pero no saben distinguir los tiempos de Dios. Y es clarísimo. Y te digo, todo lo que hablamos se puede corroborar con la palabra. La verdad es que hoy en día hay tanta confusión, hay tanta mentira, ¿no? Pero lo que sí se puede afirmar bíblicamente y es que algún día, y no muy lejos, Él quitará de en medio a su iglesia. ¿Sabes, Miguel? Yo he hablado con mucha gente que me dice, aunque diga eso la Biblia, yo no creo. Bueno, y Pedro mismo dice, hay gente que dice, desde los días de nuestros padres todo sigue igual, esto nunca va a pasar. Inclusive hay alguien a quien mucha gente sigue y porque es un buen comediante, es un buen actor de teatro y parece que sabe manejar las emociones como los antiguos abogados romanos que te hacían llorar. Tenían la capacidad de manejar las emociones y lamentablemente es en Argentina, igual que yo, se llama Dante Gebel, que él ha vivido siempre de la burla y de todo. Él realmente ha ofendido a hombres para predicar el Evangelio. Y eso es lo que... Pero a él no le gustaría que venga Cristo porque él tiene mucho dinero para disfrutar en este mundo. Imagínate con todo el dinero que amasó y de pronto viene Cristo y se queda todo su dinero acá en la tierra y él todavía quiere disfrutar esta tierra. Y inclusive él dijo una palabra tan exacta que es como literal lo que dice el apóstol Pedro. Él dice, ¿desde cuánto tiempo hace que esta gente anuncia que Cristo viene? Y nunca, desde que ellos anuncian, nunca ocurrió nada. Y el apóstol Pedro dice, esta gente, dice, viene burlándose, dice, desde los días de nuestros padres sigue todo igual y nada va a pasar y nada va a cambiar. Sí, esto es impresionante cómo se cumple en estos hombres. Y sobre todo hay una doctrina que es la nueva unción apostólica, le llaman, que son los nuevos apóstoles. Quiero decirle que lamentablemente el último apóstol que fue levantado por Jesucristo fue el apóstol Pablo. Ni siquiera fue reconocido como un apóstol delante del Señor. Los apóstoles que eligieron en suerte los 11 después que Judas se suicidó, sino que ellos le levantaron, como le faltaba uno para cumplir los 12, levantaron, pero es alguien que fue intrascendente, hasta que de pronto Jesús mismo, porque él mismo llamó a cada uno de los apóstoles,
tuvo un encuentro con el apóstol Pablo, y entonces era Saulo de Tarso, camino a Damasco, y ahí dice el apóstol Pablo de él mismo, dice, yo, el último de los apóstoles, como abortivo, fui sacado. Y es impresionante. Entonces, esta gente que pertenece a la nueva unción apostólica y que enarbolan una doctrina que se llama el Kingdom Now, es decir, el reino ahora, y para muchos evangélicos que han escuchado a esta gente hablar del reino ahora, quiero decirle que no los quiero desilusionar, pero no es una doctrina nueva, no lo inventaron ni Casluna, ni Maldonado, ni toda esa gente, sino que esta doctrina viene de San Agustín de Hipona. Es decir, un teólogo católico, un cura católico, que enarboló esta doctrina diciendo que si logramos tomar toda la tierra a Jesucristo, no hace falta que venga, si nosotros nos apoderamos de gobierno, y eso es lo que hizo la Iglesia Católica, tomar el poder económico, tomar el poder político. Si nosotros hacemos eso, no hace falta que Jesús vuelva a la tierra. Tremendo. Y lo mismo que este mismo teólogo enarboló la doctrina del reemplazo, donde dice que la Iglesia reemplaza a Israel. No, la Iglesia ocupa el lugar de Israel un tiempo, 2000 años, luego Israel vuelve a surgir. Así también lo profetiza las 70 semanas de Daniel. Son tremendos. Tenemos tantos temas para hablar del arrebatamiento, Miguel, y no sé, ¿quieres hablar de los sellos? ¿Quieres que hablemos de algunos versículos bíblicos que nos menciona el arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué te gustaría? Sí. Bueno, sería muy interesante el tema de los sellos. Tú quieres hablar de lo que va a pasar después, ya de cuando ya la iglesia está en el cielo. Bueno, más interesante sería el tema es antes de que la iglesia surja, antes de que la iglesia surja. No antes de que la iglesia surja, no antes de que la iglesia sea arrebatada. Correcto, antes de que la iglesia sea quitada. ¿Qué acontecimientos se puede mencionar o usted puede compartir que se recalque o que un acontecimiento bastante notorio para que hoy en día la humanidad se alerte y que se arrepienta y que busque del Señor? Bueno, varios, como te dije, Jesús dio 3 grandes señales. La vid que reverdece, que se refiere a Israel, porque Israel estuvo muerto 2000 años, y es en ese evento donde dentro del día 11, 3 días antes, para que la gente pueda entenderme, 3 días antes de que Jesús voluntariamente suba a la cruz, Él está viniendo de Betania a Jerusalén. Es un día después de lo que en la Biblia llama la entrada triunfal a Jerusalén. Esa entrada triunfal a Jerusalén fue 4 días antes de que Él suba a la cruz. Fue el día 10 de Aviv o de Nisan, ¿sí? Y fue un domingo. Fue al otro día de reposo. Un día después de reposo. Entonces, Él entra, está en Jerusalén, en el templo. Se va a descansar a Betania, a la casa de Lázaro, de María y de Marta, Lázaro a quien Él resucitó en el capítulo 11 de San Juan. A la mañana siguiente viene de Betania a Jerusalén y dice que tuvo hambre y vio una higuera que tenía muchas hojas, pero Jesús, que era conocedor, sabía que la higuera recién estaba reverdeciendo, pero no tenía frutos. Todavía no tenía frutos y fue a buscar higos, y Él sabía que no había frutos en ese tiempo. No era tiempo de higos todavía. La hoja recién estaba, ni siquiera había echado flor. Y Él fue a buscar higos, y como no los halló, Él fue a buscar frutos y no los halló. Y maldijo a la higuera y la higuera se secó. Miguel, yo siempre le pregunto a los que creen, y se quedan mirando el hecho y no el símbolo, porque lo que Jesús hizo un acto simbólico. Yo sí le pregunto, ¿ustedes creen que el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida voluntariamente para que sea salvo, un día se levantó de mal humor
y porque tuvo hambre, se levantó de muy mal humor y le agarró una bronca que se le agarró con la higuera y la maldijo. Y él tiene tanto gol que en su enojo secó la higuera. Imagínate si se le cruzaba un perro, le pegaba una patada. No, no es así, Miguel. Lo que él estaba haciendo era algo simbólico porque la higuera es el árbol que representa a Israel. Israel y Jesús vino a buscar frutos en Israel y no lo halló. Y lo dice claramente después, si no me equivoco, en el capítulo 20, al final del 23 de San Mateo. Él llora sobre Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Y no dice no pude, porque aparte en nuestro libre albedrío el Señor no nos obliga. Y dice, y no quisiste. Desde ahora, dice, se terminó tu tiempo. No me verás más hasta que nos diga Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso Israel lo va a decir recién, cuando comience la gran tribulación y diga, llorarán por mí, ¿a quién traspasar? Y también ahí se va a cumplir también lo que dice, o sea, fíjate cómo está todo concatenado, Miguel. O sea, capítulo 5, versículo 15 dice, iré y me volveré a mi lugar hasta que hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Ahora, el rostro del Padre nadie conoce. El único rostro conocido es el del Hijo, el de Jesucristo. Cuando dice busquen mi rostro, está diciendo cuando busquen a mi Hijo. Y qué interesante, porque aún los judíos conocían a Jesús como el ángel del rostro. Tal vez no tenían el discernimiento completo, pero es conocido como el ángel del rostro o el príncipe Sar-Japanim, que es el ángel del rostro. El príncipe del rostro, que era el rostro de Dios porque a Dios no le podían dar. Dice, hasta que busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Entonces, para Israel, desde el momento en que Cristo murió y resucitó, Él se apartó de Israel hasta que Israel lo busque. Y fíjense, dice, en su angustia me buscarán. Fíjate, Miguel, que Israel, a pesar del holocausto en el tiempo de los nazis, ni aún así todavía Israel pasó un dolor tan grande que buscaron el rostro del Señor. Pero cuando ocurra la gran tribulación, dice, porque habrá entonces gran tribulación como no la hubo antes y no la habrá jamás después de esto, dice Jesús. Dice claramente, dice, y entonces va a buscarlo Israel. Entonces, lo que Jesús estaba profetizando cuando se secó la higuera era que vino a buscar fruto y no lo oyó. Por lo tanto, ya no trataré contigo. Pero también el Señor profetiza en el capítulo 24, versículos 32 y 33, profetiza el reverdecer de la higuera. Es tremendo, por eso hay que saber unir todas estas cosas para entender. Esa es la gran señal. Después las otras dos grandes señales que estaremos viviendo los días de Lot y los días de Noé. Bueno, es muy largo para explicar esto, para entender los días de Lot. También una de las cosas que nos dice el apóstol Pablo, una de las señales que nos da el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, creo que el versículo 7 nos habla de que habrá una gran apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es dejar la fe, dejar la obediencia, dejar la verdad para vivir a tu manera y vivir la manipulación de Dios para querer manipular a Dios para que Dios haga cosas en tu favor. No haces algo porque le amas. Digo,
voy a llevar una ofrenda al Señor, no porque lo amo, sino porque quiero que Dios me dé el doble. Entonces, yo no estoy llevando algo porque lo amo, estoy llevando algo porque lo estoy manipulando al Señor. Esto es lo que hace mucha gente donde enseña a hacer un pacto con dinero, a través del dinero con Dios, es decir, te doy tanto para que me sane. Que Dios es ahora curandero, es brujo. ¿En qué momento Dios baja a buscar el dinero? ¿En qué momento lo vimos a Dios cambiando dinero en un banco? Por Dios, esta es herejía, esta es brujería dentro de la iglesia, esta es mentira. Porque el Señor nos dijo que hay una sola forma de obtener lo que el Señor nos quiere dar. Y dijo Jesús, hasta ahora no habéis recibido nada porque no habéis pedido en mi nombre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, el Padre le dará. O sea, no es con dinero, es con el nombre de Jesucristo. Amén. Miguel, son algunas señales tremendas y sobre todo la señal de los tiempos, que se está terminando los últimos 2000 años de Dios. Ya estamos en los últimos 2000 años. Sí, Señor. Estamos al comienzo del 7º milenio, en que el Señor viene directamente a gobernar. Antes de eso la iglesia se va. No sé si te gustaría que repasemos algunos pasajes. Yo te digo pasajes y tú vas leyendo. Sí, claro. Sí, que hablan del arrebatamiento para luego darnos pie a llegar a los sellos. Podemos mencionar unos 3 pasajes que nos hablen con respecto al tema del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, vamos a hablar, si bien Jesús nunca enseñó sobre el arrebatamiento claramente, pero Jesús encontramos por lo menos en 3 pasajes diferentes que habla del arrebatamiento. Y me gustaría mencionar el primero en San Juan capítulo 14, desde el verso 1 podemos leer. Y si quieres leerlo, Miguel quiere buscarlo para leer. Claro. San Juan capítulo 14. Sí, desde el verso 1 en adelante. San Juan capítulo 14, del verso 1 en adelante. Y quiero llegar a ese momento donde dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si eso no fuera cierto, no les diría nada. Pero yo voy a preparar morada y cuando los haya preparado, vendré de nuevo y los tomaré hacia mí mismo. Tremendo el arrebatamiento de la iglesia. Vale, dice San Juan capítulo 14, del 1 en adelante, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Sí. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiero que entendamos, ¿verdad? Y os tomaré a mí mismo, los tomaré hacia mí con mucha violencia, para que donde yo estoy, ustedes estén. El 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Pero impresionante es donde él dice, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Después podemos buscar también en San Lucas, capítulo 17, si no me equivoco, desde el 32 al 37, nos habla que 2 personas estarán en un lugar, uno será tomado y el otro será dejado. Y si lo quieres leer, Miguel, Sí. lo lees. Lucas capítulo 17, versículo 26. No, vamos a leer desde el 32 en adelante. Bueno, dice así el 17, el 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Más claro.
Fíjate que es muy importante ahí donde habla de la noche. Dos estarán durmiendo en la misma cama en una noche. Y esto es simbólico, porque el arrebatamiento siempre, él dijo, será como ladrón. ¿Y ladrón a qué hora viene? A la noche, cuando no lo están esperando. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. La iglesia no lo está. Hace 20 años atrás se le esperaba con tanto fervor al Señor, pero la iglesia ha perdido el fervor de esperar al Señor, de esperar el arrebatamiento. Hoy la iglesia está disfrutando tanto de vivir en este mundo, amando este mundo, disfrutando de este mundo, que no le interesa el mundo venidero. Claro, pastor, hoy en día la gente se preocupa más por disfrutar de los placeres de este mundo, de lo que el mundo le ofrece, el deleite, lo momentáneo, y se están olvidando de lo que realmente es eterno en la vida. Hoy se preocupan más por lo pasajero, por lo momentáneo, por lo precoz, Sí, señor. pero se están olvidando de lo eterno. Y es que un día seremos quitados de aquí y es para estar juntamente con el Padre. Y después de que pase este acontecimiento, no hay otra oportunidad. O sí, puede haber otra oportunidad, pero no creo que todo el mundo se arriesgue a esa oportunidad. Mira, yo voy a ser muy claro, yo no creo que nadie, es decir, puede haber honrosas excepciones, nadie que se haya quedado, y la Biblia es muy clara que por lo menos la mitad se van a quedar. La mitad de lo que es en la iglesia del Señor se van a quedar, por no tener sus lámparas preparadas y aceite de sobra. Y esto lo encontramos en las fiestas de boda, San Mateo capítulo 25. Y el tema es que si no fuiste capaz de serle fiel al Señor mientras está el Espíritu de Dios con la iglesia, y el Espíritu de Dios es quien nos fortalece, nos anima, si no fuiste capaz de serle fiel a Dios ahora estando el Espíritu Santo, ¿cómo le vas a ser fiel cuando el Espíritu Santo ya no esté? Amén, amén. Este es un llamado de alerta, de emergencia, así como cuando el teléfono está a punto de apagarse y necesita que lo pongas a cargar. Bueno, así tal cual. Este es un mensaje de alerta para que te conectes directamente con el Señor. Ya que hoy estamos a un paso para tener esa comunicación con Él. Y es, primeramente, arrepentirnos, humillarnos, reconocer que en Él hay vida eterna, reconocer que en Él hay salvación. Pero también tenemos que ser obedientes. Continuamos, pastor, con otro pasaje bíblico que nos habla Vamos sobre... a dos pasajes del apóstol Pablo, quien estructuró la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Y vamos primeramente, y vamos a entender que en todo movimiento del arrebatamiento siempre está presente el día de sonar trompeta, el día del shofarín. ¿Sí? Siempre habrá, y habíamos dicho que íbamos a buscar vamos a hacer la próxima clase el sonar de un shofar. No lo va a escuchar toda la tierra, lo van a escuchar solamente los que son llamados a reunirse, a levantar el campamento. Y esto es muy importante porque, mira Miguel, te va a sorprender cuando leas la importancia de las trompetas, y esto lo encontramos en Números, capítulo 10, versículo 2 en adelante. Impresionante la simbología que hay del arrebatamiento de la iglesia. En Números, en uno de los libros del Pentateuco. Números capítulo 2. Capítulo 10, versículo 2. Pero no lo vamos a leer ahora, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Después vamos a estructurar un poco más. ¿En qué libro el apóstol Pablo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Bueno, mientras busco el versículo, para aquellos que están ahí conectados, el tema de hoy es el fin de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia. Aquí estamos con el pastor Oscar Feldman tocando este tema, un hombre que sabe, conoce de estos temas y otros temas más sobre el Evangelio, y nos da que busquemos versículos que hablen sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y uno de estos versículos lo vamos a buscar en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículo
51 51. y 52. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Fíjate qué interesante, acá nos dice, y la traducción sería, porque sonará el shofar. Sonará el shofar, dice, al final shofar. Y esto es para otra clase. ¿A qué se refiere con yo un día me empecé a preguntar, ¿a qué se refiere? Y me daban mil explicaciones hasta que busqué por meses en oración, hasta que entendí, hasta que el Espíritu Santo no es que me reveló, sino que me hizo entender en las Escrituras a qué se refiere con la final trompeta. Y dice, se tocará la trompeta, y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros lo que hayamos quedado. Dice, también estamos hablando de Tesalonicense, pero dice, sonará la trompeta, y si quieres leer de nuevo esa parte mía, es muy importante. Dice, voy a leerlo del 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué muertos? ¿Todos los muertos? No. Los que murieron siendo salvos, creyendo en el Señor. Desde Adán hasta hoy. Todos los que murieron bajo la sangre de Jesucristo. Porque aquellos que aún sacrificaban como símbolo de Jesucristo han creído en Jesucristo. Porque el Señor ya le prometió a Adán en Génesis 3:15, cuando le profetiza a la serpiente, a Satanás, y le dice que el hijo de la mujer lo iba a vencer. Dice, él te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que desde ahí en adelante todos los que fueron cubiertos por la sangre son los que van a resucitar. ¿Y quiénes son cubiertos por la sangre? Aquellos que se han apartado del pecado, que han sido limpiados primero por esa sangre física que era en el tiempo de los sacrificios, y luego vino la sangre verdadera, la sangre del Cordero, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, y si no me equivoco, 6:5 o 5:6, me confundo un poquito ahí, y dice, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Es decir, Cristo ya murió, ya no hace falta sacrificar más animales. Y, perdón que te interrumpa, es muy importante esto, y si tú quieres leer, a ver si lo encontramos, fíjate cómo dice que los que están muertos serán resucitados, los que murieron en Cristo van a escuchar el shofar. ¿Y sabe quién lo confirma esta palabra? ¿Sabe quién lo confirma? Isaías ya habla de esta palabra. Isaías, y si quiere buscarlo, Isaías, si no me equivoco, es capítulo 26, versículo 19. Espero no equivocarme con el versículo. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 19, confirma totalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo, de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, tus muertos vivirán, Exactamente. sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Tremendo, Miguel. Tremendo. Tremendo esto. Y vamos ahora, para no detenernos más en el tiempo, vamos también a 1 Tesalonicense, capítulo 4, versículos 16 y 17. 1 Tesalonicense, capítulo 4, versículos 16 y 17.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17. Es impresionante lo que está escrito también en este pasaje, en total concordancia con lo que está escrito en Primera de Corintios. ¿Lo has encontrado? Sí, solo que Primera de Tesalonicenses, la Biblia que tengo le hace falta esa parte de Primera de Tesalonicenses, pero ya aquí tengo otra Biblia. Por Biblia no nos vamos a detener, porque aquí lo que hay es Biblia, ¿eh? Aquí Sí, lo que tenemos es también, Biblia. y como último pasaje, porque no quiero abrumar con esto, vamos a leer que también el apóstol Juan nos revela en 2 pasajes el arrebatamiento de la iglesia. Si bien ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a mencionar nuevamente. Como ese evento, ese arrebatamiento tan grande. Y vas a ver que en todos los pasajes que tienen que ver con el arrebatamiento se menciona el sonar, la llamada, el sonar del shofar o la llamada del shofar. Vale, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Sí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está. Y con shofar. Y acá nos da un dato más. Que esta trompeta no lo toca un hombre. Es la trompeta de Dios. Wow, no lo toca cualquier persona. No lo toca, es de Dios. Es decir, ni siquiera lo toca, el Señor mismo lo toca. Ni siquiera lo toca un ángel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Clarísimo. O sea, la palabra, hermano, es tan clara, tan específica en muchas ocasiones, que hoy la invitación es a que si en algún momento te has apartado del Señor, reconcíliate con Él. Y si en un momento de pronto no lo has conocido, no has entregado tu vida a Dios, hoy es día para que le abras tu corazón al Señor, porque Él está a la puerta esperando que tú le abras. Así que no sé qué otro versículo, qué otro tema final podemos tocar, pastor, para poder cerrar hablemos de un versículo más y cerramos con esto para que veamos que también el apóstol Juan en el Apocalipsis se nos revela el arrebatamiento de la iglesia, y para esto vamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, 2 y 3, me gustaría que leas. Entonces ahí vamos a ver en el momento que la iglesia es levantada, representada por el apóstol Juan, y la iglesia, aquí vemos ya a la iglesia entrando y viendo toda la escena, y cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, es ver toda la escena, todo lo que va a ver la iglesia al llegar al cielo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 3, ¿no? Dice así. No tenemos tiempo de leer todo el 4, todo el 5. Yo me deleito realmente con esto. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y Ahora, vamos a prestar de nuevo atención. Lee de nuevo el versículo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto, el apóstol Juan se refiere a todo lo que pasó con la iglesia. Se terminó. En la iglesia de la Odisea, al final del capítulo 3, se termina el periodo de la iglesia. Es decir, se termina el tiempo y comienza la realización. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Justamente Miguel, nuestra iglesia, nuestro ministerio, se llama Puerta del Cielo en virtud de entender esto, que tratamos de llevar esta salvación y este mensaje a las personas, y nos identificamos con este nombre, Ministerio Puerta del Cielo. Así que quiero leerlo de nuevo.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando Como conmigo, de dijo, shofar, ¿eh? Estaba escuchando el llamado. como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube Sube acá, acá. y yo te mostraré Qué las tremendo. cosas que sucederán después de estas. Eso le dirá a los muertos, sube acá. Y a nosotros cuando seamos arrebatados y escuchemos, sube acá. Y el segundo dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Esto es lo que yo te decía en español, dice, y de pronto vi un trono, dice, y alguien sentado. En cambio, cuando tú lees el griego, hasta dice dónde estaba ubicado el trono. Es como que era un trono móvil, los ángeles estaban, dice, estableciendo un trono al borde del Uranoi, y además no dice que el anciano está sentado, dice, un anciano sentándose, habla de la autoridad, y está hablando que es un trono de juicio, sentándose para juzgar. Y después que pasa todo eso, vemos que el juicio comienza cuando se abre el primer sello. Miguel, creo que hasta aquí. Muchísimas gracias, pastor, por hoy compartirnos un poco de lo que Dios le ha dado en todo este tiempo. Bendecimos su vida, bendecimos a todo aquel que se pudo conectar, aquel que pudo escuchar esta corta transmisión. El tema de hoy fue el fin de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia. Dios permita, y no ha sucedido este acontecimiento de aquí al otro lunes o al otro martes, estaremos compartiendo otro tema con el pastor Oscar Feldman. ¿Qué tal si hablamos el próximo tema, pastor? ¿Se lo dejo a su disposición o quiere de pronto hablar sobre los sellos? Me gustaría hablar de la importancia de entender las trompetas. Amén. Entonces, para luego volcarnos a los sellos. Y cuando encontremos, ahí vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice a la final trompeta. Y esto trae mucha confusión. ¿Por qué quiero aclarar? Porque trae mucha confusión en la doctrina y en la teología, porque Apocalipsis nos habla en el tiempo del juicio de 7 trompetas. Por eso es que muchos dicen que entonces el arrebatamiento va a ocurrir al final de la última trompeta. No tiene sentido, es como que la iglesia se va a pasar toda la tribulación y la gran tribulación viviendo todos los juicios cuando hay una promesa del Señor que dice yo te quitaré de en medio de la prueba que viene sobre el mundo entero. No, es que no se trata de esas trompetas y ya lo vamos a entender y a descubrir. Así que no sé si te parece bien, tocamos ese tema y tan solamente unos 10-15 minutos y luego pasamos a los sellos. Vale, pastor, entonces el próximo martes, Dios mediante, tocamos el tema de las trompetas. El significado importante que tiene el sonido de las trompetas y que es importante que la iglesia esté alerta y que sepa todos estos temas. Así que gracias, pastor, por compartirnos hoy un poco de este tema, el fin de los tiempos y el arrebatamiento de la iglesia. Bendecimos nuevamente la vida de aquellas personas que se unieron y gracias y que el Señor esté con ustedes y con su familia. Muchas bendiciones y muchas gracias. Bendiciones, pastor. Dios te bendiga, Miguel, a vos y a toda la audiencia.